El próximo mandamiento es el 106. Aarón y sus hijos se lavarán sus manos y sus pies de allí. Está hablando, vamos a ir aquí al versículo 19 y 20 de Éxodo 30. 19. Y dice, y con ella, del 18, harás también una pila de bronce con la base de bronce para el lavatorio y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Y con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos. Entonces, ellos tenían, es un mandamiento que se hiciera un, un lavacro para que ellos pudieran lavarse las manos y los pies. Ahora, en muchos de las maquetas que hacen del templo, vamos a encontrar que van a enseñar algo similar a esto. Y se va a encontrar el laver o el lavacro en este lugar. Ahora, si nosotros leemos sobre el mandamiento y hacemos la investigación adecuada, nos vamos a dar cuenta que es imposible que el lavacro esté en este lugar. La pregunta sería, ¿por qué? Cuando nosotros leemos sobre el que dice el Eterno habló a Moisés diciendo, un lavamanos o un kior de cobre y un soporte de cobre para él, para lavamientos y colócalo entre la tienda de reunión y el altar. Pon agua en ella y deja que Aarón y sus hijos se laven las manos y los pies en agua extraída de ella. Cuando entren en la tienda del encuentro, se lavarán con agua para que no mueran. O cuando se acerquen al altar para servir. Esta es la clave que dice, cuando entren a la tienda de encuentro, se lavarán con agua para que no mueran. Esto es clave, porque si nosotros entendemos esto, sabemos que antes de ellos entrar o antes de ellos acercarse, acá dice, o cuando se acerquen al altar para servir, para convertir en una ofrenda por fuego al Eterno, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Será una ley para todos los tiempos para ellos, para él y su descendencia a lo largo de los siglos. Entonces, si nosotros vemos el altar aquí y lo ponemos en este lugar, esto aquí, este espacio, es un espacio santificado. Y aquí está el altar. Entonces, no es posible. Vamos a ir acá de nuevo a la aplicación del templo. Y vamos a ir aquí a la corte de lo que es la corte de los Kohanim. Si nosotros vamos por acá, estamos en la corte de las mujeres. Cruzamos acá por la corte de los israelitas y estamos acá. Aquí está la corte de los Kohanim. Si nosotros vemos el lavacro, lo están poniendo acá, entre medio de esto. Pero todo este lugar es un espacio santificado. Y dice que antes de ellos acercarse al altar o hacer un tipo de ofrenda, ellos tenían que lavarse las manos y los pies. Entonces, basado a esa evidencia, basado a la evidencia de la Mishnah, nosotros encontramos la información de que el lavacro estaba en este edificio acá, en este edificio acá. Acá se encontraba. Dice, dentro de Bet Aptinas, la casa de Aptinas, el edificio de la esquina sureste estaba el Kior, el lavacro. La cámara estaba ubicada en la esquina noroeste del edificio y era conocida como el Beit HaKior, casa del Kior. Era necesario estar en este lugar, ya que cualquier sacerdote que se acercara al altar o a la rampa del altar estaba sujeto a la muerte, como se indica en la Torá, Éxodo 37 al 21. Debido a que Beit Aptinas se abría tanto al Azara como al Geil, el edificio tenía la santidad de Azará. Tenía que estar ubicado en este rincón peculiar para cumplir con el requisito de estar entre el altar y el ulam.
Estamos hablando de entre lo que es, eh, ahorita le enseño lo que es entre el altar y el lugar. El porche del edificio del templo. El Kior tenía 12 grifos para que los sacerdotes o los Kohanim se lavaran las manos y los pies. El ama zanja rodeaba el Kior para que la sangre en sus manos y pies fuera al desagüe. Entonces eso estaba conectado con el desagüe para que se llevara lo que era la sangre. Entonces estaba entre el ulam y el altar. Estaba en este lugar, entre el lugar, el ulam y el altar, en ese espacio. Entonces, ese es el mandamiento. Por eso es que aquí, en este lugar, está el lugar incorrecto, donde la mayoría de las veces cuando hacen una maqueta lo ponen. Dice, puso la pila entre la tienda de reunión y el altar, puso en ella agua para los abluciones, y con ella Moisés y Aarón y sus hijos se lavaban las manos y los pies cuando entraban en la tienda de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban tal como el Señor había ordenado a Moisés. Éxodo 30, 19 y 20. Eh, ujú. Dice, en el primer templo, Salomón construyó 10 lavadores adicionales que se describen como que contienen 40 bas, un volumen equivalente a 9 amos cúbicos de agua y de 4 amos de altura. Primera Reyes 7:38. Malvin proporciona más detalle de estos labors o lavacro. La sección superior de la lavadora era cilíndrica, 1 3/4 amos de diámetro y 2,5 amos de alto. La sección inferior era cuadrada, 1 3/4 amos de ancho y 1,5 de amos de alto. Todos los números que se dan aquí son las dimensiones exteriores. Rashi, basado en el libro de Segunda de Crónicas 4:6, escribe que estas 10 lavas fueron construidas además de la que Moisés puso para hacer 12. Cuando sus hermanos lo veían descender, corrían. Estamos viendo en la Mishnah del Carlos del Valle, en el Tamid, en el tratado de Tamid, dice, cuando sus hermanos los veían, esto es cuando el servicio del día se preparaban ellos para hacer el servicio. Habían 4 loterías en el templo que se hacían. Una de ellas era para quién iba a sacar las cenizas, que era el primer servicio o la primera labor que se hacía en el día en el templo, sacar las cenizas y limpiar. Entonces, ellos hacían una lotería, era para ver quién iba a subir al altar primero y iba a sacar la ceniza. Esta persona tenía que lavarse las manos y los pies antes de pasar a lo que es el espacio de más santidad. Entonces se hacía, entonces eso es lo que está hablándonos acá en el servicio de Tamid, cómo es que se hacía. Dice, cuando sus hermanos lo veían descender, correr y santificaban rápidamente sus manos y sus pies en el pilón, cogían los rastrillos y los ganchos y subían a lo alto del altar. Los miembros de los animantes, me parece que es animales, pero cuando lo he traducido, sacrificados. Y las piezas grasientas que no habían sido comidas al atardecer las ponían al lado del altar. Si en los lados no había cabida, los colocaba en la zona circular, en la rampa. Mishnah Carlos del Valle. Dice, ese recipiente descansaba sobre 12 figuras. Este fue el que hizo Salomón para el primer templo. Habían 12 figuras de bueyes, 3 de ellos apuntaban a cada uno de los 4 puntos cardinales. Algunos dicen que probablemente estos representaban a las 12 tribus de Israel y la forma en que se colocaban en el campamento del desierto, basado en Números capítulo 2. La capacidad que tenía el mar, este lavacro, también se llamaba el Yam o el océano. Nosotros lo encontramos en el libro de Primera de Reyes. Vamos a ver que dice que cuando terminó de hacer el mar, y en otros lugares vamos a ver lo mismo. Eh, dice, la capacidad que tenía el mar era de 3,000 vatos, aproximadamente 66,000 litros aproximadamente. Lo encontramos en el conocimiento bíblico, el comentario exposivo al Antiguo Testamento. Dice, otra cosa que tenía esto, que era una maquinaria específica, la habían construido, vamos a ver acá, tenía una maquinaria y una forma de cómo traer. Recuerde que en el templo se llevaba mucho por lo que era la pureza, todo tenía que estar en un tipo
de elevación y purificación. Entonces, cuando el agua era dejada de noche, tenía que levantarse cierta cosa para mantener el agua pura. Eso era parte del, eso era parte de mantener el agua pura para el servicio y que no se contaminara. Entonces, vamos a ver acá en la aplicación del templo, que si nosotros vamos acá al segundo piso, vamos a ver que había una maquinaria. ¿Están viendo? Era una maquinaria que se utilizaba para levantar y bajar para que el agua no se contaminara durante la noche, no creara ninguna impureza y fuera apta para ellos poderse purificar, lavar las manos y los pies. La Mishnah nos habla sobre esto y nos dice que esto hacía un ruido. Si nosotros leemos acá, estamos leyendo en el libro de Eldersheim. Dice que es el templo, su ministerio y servicios en tiempos de Cristo. Dice, el ruido de la maquinaria al llenar la pila de agua advertía a los otros a prepararse. Esta maquinaria había sido hecha por Bey Katin. El tratado, me parece que es Yomá, nos habla quién fue el que hizo eso, Bey Katin, que también alteró la pila a fin de que 12 sacerdotes pudieran hacer sus abluciones simultáneamente. Por lo demás, la pila se parecía a la del templo de Salomón. Entonces, estamos leyendo acá en el tratado de Tamid 1.4. Dice lo siguiente. El Cohen que ganó la lotería para retirar las cenizas del altar, entonces retirará las cenizas. Y los otros Kohanim le dicen, ten cuidado de no tocar la vasija con la que realizas el rito hasta que santifiques tus manos y tus pies en el kior. O sea que antes de empezar el ritual del día, tenía que hacer un lavado de sus manos y sus pies. Pero este lavado es además de la purificación que tenía que hacer la persona en el mikveh. O sea que el Kohanim tenía que hacer una inmersión todos los días antes de que llegara el administrador a buscarlos. Después de ellos hacer esa inmersión ritual, ellos tenían que lavar las manos y los pies antes de empezar el servicio de lo que era eh, la limpieza de las cenizas. Entonces dice, ten cuidado de no tocar la vasija con la que realiza el rito hasta que santifiques tus manos y tus pies en el kior, ya que un Cohen no puede realizar ningún servicio en el templo antes de santificar sus manos y sus pies. Los Kohanim continuaban con sus recordatorios. La bandeja del carbón con la que se retiran las cenizas se coloca en la esquina entre la rampa y el altar en el lado oeste de la rampa. Ninguna persona estaría en el Cohen con él con el COE, que estaba retirando la ceniza ya que se permitía entrar en el área entre el hall de la entrada del santuario y el altar, solo cuando se realizaba el servicio del templo y no había lámpara en su mano. Aquí está hablando de cómo se hacía el templo. A ver, ok, ajá, sí. Y no había lámpara en su mano cuando fue a buscar la bandeja del carbón, más bien caminaba a la luz de la disposición de madera en el altar, sobre la cual las porciones de las ofrendas sacrificada el día anterior se quemaban durante la noche. Los otros Kohanim no veían ya que el altar lo ocultaba de su vista, ni podían escuchar el sonido de sus pasos. Por lo tanto, no estaban al tanto de su progreso hasta que escucharon el sonido de la madera de Beit Katin. Elaboró en un mecanismo de los poleas que se utilizó para hundir el kior en agua que fluye durante la noche para que su agua no fuera descalificada permaneciendo durante la noche. Cuando los coaníes escucharon el sonido de las poleas levantando el kior del agua, se dijeron uno a otro, ha llegado el momento de santificar las manos y los pies. Entonces ahí nos dice que, está hablando lo mismo acá, nos dice que después de eso, ellos corrían al llegar las manos, al escuchar el sonido, los demás que le iban a ayudar a limpiar corrían hacia lo que era el lavacro, el kior, y se lavaban las manos y los pies. Dice en Tamid 3.8 que desde Jericó se escuchaba el ruido de la gran puerta cuando se abría, la puerta de Nicanor, y desde Jericó se oía el ruido de la pala, y desde Jericó oyeron el sonido
del aparato de madera de Beit Katin que hizo para el lavacro. O sea que hasta Jericó se escuchaba lo que era el sonido de este mecanismo cuando levantaba el Kior y empezaba el servicio del templo. Beit Katin habla en Tamid 3:10. Beit Katin hizo 12, no es Yomar, Tamid. Hizo 12 llaves de paso para el lavacro, que solo tenía dos. También él hizo un mecanismo para el lavacro a fin de que su agua no se invalidara por estar guardada toda la noche. Eh, Yomá 33 nos habla del servicio que hacía el Cohen Gadol o el sumo sacerdote en Yom Kippur. Y dice, nadie puede entrar en el patio del templo para realizar un acto cultico, ni siquiera el que está en estado de pureza. O sea que por más que se hubiera una persona hecho inversión, la persona no podía realizar ningún servicio hasta que no se lavara las manos y los pies. Dice, si no ha hecho previamente el baño de inmersión, el sumo sacerdote realiza en este día 5 inmersiones y 10 santificaciones. Cuando está hablando de las santificaciones, está hablando del, eh, del lavado de las manos y los pies. Todas en el santuario, en las dependencias del Parlín, a excepción de la primera. Mishnah Carlos del Valle. Perdón por las discrepancias, pero es que cuando lo añado, este libro no lo tengo en logo, cuando lo añado, pues cambia las letras a veces. Dice, el Midrash Bad Midbar, o el Rabá 9:14, relata que el lavador original se hizo a partir de las contribuciones de las mujeres justas de Israel, que donaron sus brillantes espejos para esta causa. Estos espejos, hechos de cobre altamente pulido, se fundieron y fue a partir de ellos que se creó el lavacro o el kior. Además hizo la pila de bronce, esto está en eso 30:18, y su base de bronce con los espejos de las mujeres que servían a la puerta de la tienda de la reunión. De hecho, este es un texto que muchas veces usamos para, porque nos está diciendo que había una corte de mujeres en el Mishkan. Entonces son detallitos que a veces no vemos porque no nos ponemos la atención adecuada. Entonces aquí nos dice que había una corte de mujeres. Entonces no solamente estaba el espacio del altar, el lugar santo y el lugar santísimo, sino que también había una corte de las mujeres. Y con los espejos que ellas utilizaban, eh, se hizo el Kior. Ese es el mandamientos 106, performativo. Dice, es un mandamiento que los kohanim se laven las manos y los pies cada vez que entran al Jerjal o cuando ellos vengan a realizar un servicio en el Beit Hamikdash. Los demás se pueden encontrar en Yomá 29, 28 y Sebahim 10, 19. Mandamiento 107. Y harás de él un aceite de la santa unción. La verdad, este mandamiento lo estudiamos la semana pasada, del, eh, del aceite, cómo debía ser. Éxodo 30:25. Éxodo 30:25. Dice, y harás de ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra de perfumador, será aceite de santa unción. La semana pasada estuvimos hablando sobre esto porque lo mencionaba, como para ungir a Aarón y sus hijos y todos los utensilios del Mishkan. Así que si quiere buscar eh, más información, vea el video de la semana pasada. Dice, es un mandamiento el preparar un aceite especial según lo prescrito por la Torá, que se utilizará para ungir a cada Cohen Gadol, que será designado así como los reyes de la casa dinastía de David, los vasos y utensilios de Behamikdash. Mandamiento 108 tiene que ver también sobre el aceite. Dice, sobre la carne de un hombre ordinario no se derramará. Está prohibido ungir a cualquier persona con el aceite especial que Moshe Rabenu preparó específicamente para los Kohanim. Uno no transgrede esta prohibición si frota el aceite de la unción en vasijas, vestimenta animales o gentil o una persona muerta. O sea que esto lo vimos la semana pasada también. Está prohibido utilizar el aceite que ha sido preparado para dedicar y consagrar y ungir a Aarón y sus hijos y todo lo que tenía que ver con los santos del Mishkan o del tabernáculo. No se podía usar para una persona ordinaria, nadie podía usarlo, era solamente para uso específico del Mishkan y para ungir los sumos sacerdotes.
Mandamiento 109. Tiene que ver con el aceite también. Está prohibido reproducir, bueno, acá dice, ningún ara. Voy a buscar el versículo 30-32. Dice, no se derramará sobre nadie. Cualquiera que haga otro semejante a él, que ponga de él sobre un laico, será cortado entre su pueblo. De hecho, estábamos hablando de esto, que dice que ponga sobre un laico. Si nosotros estudiamos esta palabra, acá es un zar, un strange, una persona extranjera, ajeno, que no sea sacerdote, extranjera, extranjero, no sacerdote, y tiene que ver con una persona extraña. Entonces dice que, que no se ponga sobre una persona extraña, porque esa persona será cortada de entre su pueblo. Ese es el mandamiento número 109. Está prohibido reproducir el aceite de la unción que Moshe Rabenu hizo en el desierto, de acuerdo con la fórmula, la cantidad exacta de sus ingredientes prescritos por la Torá. Leyes. Incluso para su uso en el Benjamita está prohibido duplicar la fórmula del aceite. Sin embargo, en el caso de prohibición de duplicar el incienso, eh, la siguiente mandamiento, se permite hacer incienso nuevo con el propósito de usarlo en el Benjamitash. Mandamiento 110. Éxodo 30-37. Dice, según su composición, no se os harán para ustedes. Está prohibido reproducir el incienso. Eso lo vimos la semana pasada también. El incienso está prohibido hacerse según la fórmula de la Torá, con la intención de quemarlo para inhalar su fragancia. Dice, si uno no lo hizo con el propósito de disfrutar la fragancia, sino más bien para usarlo en el Beit HaMikdash o para aprender a prepararlo, entonces, incluso si realmente lo inhala, no incurre en la penalidad de Karet. De hecho, este aceite era preparado solamente por una familia en el templo. Esa familia tenía la receta de cómo hacer este aceite, perdón, este incienso especial. Entonces ellos lo hacían para el templo todo el tiempo, pero no le daban la receta a nadie para que alguien no reproduciera el mismo incienso y cometiera este pecado. Mandamiento 111 dice, ten cuidado de ti mismo, no sea que hagas un pacto con los habitantes de la tierra y tú comas de su sacrificio. Está prohibido comer o beber cualquier cosa ofrecida a un ídolo. La Torá prohíbe beber vino que se usaba para adoración de ídolos. Hassan impuso además una prohibición sobre todo el vino de los no judíos, incluso si no sabemos si se vertió como una libación a un ídolo, ya que es un elemento principal en su regocijo en los sacrificios. Además, Hassan dijo, incluso el vino de un judío, si fue tocado o manipulado por un gentil, está prohibido obtener algún beneficio de él. Entonces, este mandamiento vamos a pararnos un poquito aquí porque tiene mucho que ver. Dice el mandamiento que ten cuidado, no sea que hagas pacto con los habitantes de la tierra. Nosotros sabemos que Dios le dijo al pueblo de Israel que tenía que sacar las 7 naciones cananeas de la tierra. Es un mandamiento sacarlas y limpiar la tierra. Nosotros sabemos que en el antiguo Medio Oriente, eh, la forma de hacer tratos o hacer pactos o hacer convenios en el antiguo Medio Oriente conllevaba el juramento mediante los dioses. Entonces, los dioses tenían que ser puestos de por medio para hacer un tipo de juramento. Nosotros vemos acá, dice, el propio texto de tratado definía tanto los contornos de la lealtad como las consecuencias de la deslealtad. Dice, los contornos de la lealtad como las consecuencias de la deslealtad utilizando al menos 3 elementos fundamentales. Estipulaciones, lo que los socios del tratado debían hacer o abstenerse de hacer. Listas de testigos divinos, los dioses, o sea que siempre se usaban los dioses para garantizar la obediencia al tratado. Entonces, y fórmulas de maldición, castigos que recibirían los infractores del tratado. Los tratados políticos eran una realidad para los modestos estados de la antigua, dice Palestina y Siria,
sobre todo porque como naciones periféricas eran mucho más pequeñas que los imperios centrales de Egipto, Mesopotamia y Asia Menor. La sobrevivencia de estas naciones más pequeñas dependía, por tanto, de su capacidad para forjar relaciones de protección con alguna de las grandes potencias de la región o entre sí. Entonces, ¿qué pasaba en el antiguo Medio Oriente? Bueno, las naciones grandes siempre buscaban para conquistar y para controlar otros terrenos. Querían expandir sus imperios o su dominio sobre la tierra. Entonces, las naciones pequeñitas siempre hacían tratados entre ellos, tratados políticos, tratados de muchas veces se intercambiaban los hijos, o si tenía una hija, la casaba para, para mantener esas relaciones. Entonces, para eso pasaba para ellos mantener un tipo de protección o adquirir un tipo de protección de estas naciones más grandes que los pudieran proteger a ellos de cualquier persona que fuera a atacarlo, cualquier otra nación que fuera a atacarlo. El problema es que, primero, Dios le dijo a Israel que tenía que depender de él. Israel solamente debía depender de Dios y confiar en que Dios los iba a proteger a ellos de sus enemigos, porque es lo que Dios estableció en el libro de Deuteronomio, en el libro de Éxodo, dice que Dios los iba a proteger. Si vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, dice, dice dice que Dios los iba a proteger si ellos eran fieles al convenio. A ver si consigo el texto. Dice que mientras ellos fueran fiel al convenio, Dios los iba a proteger. Dice acá, 19:5. Dice, y Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciaré a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho con a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila. Os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdote y una nación santa. Em, Y nosotros sabemos que todo el tiempo Dios le estuvo diciendo al pueblo de Israel cómo Él los iba a proteger, cómo Él los iba a defender de todas las naciones. El libro de Deuteronomio siempre está diciendo, yo los voy a cuidar, yo los voy a proteger si ustedes escuchan mi voz y hacen mi pacto. Yo voy a pelear por ustedes. Entonces, Israel no necesitaba buscar otra nación que los protegiera, porque tenían un Dios que los protegía. De hecho, el concepto del antiguo Medio Oriente era que la deidad protegía a la nación siempre y cuando ellos fueran leal a la deidad. Israel debía ser leal a Dios. Es lo que siempre Dios le pidió a Israel, la lealtad. Dice, en primer lugar, el propio documento físico era muy importante. Esto se refleja en la práctica de depositar el texto en el templo, donde los dioses podían leerlo y así hacer cumplir el tratado, y en la práctica contraria de sacar el texto del templo, borrarlo o destruirlo. O sea, si ellos se habían revelado o no querían seguir con el tratado, ellos podían sacar el texto del templo, borrarlo o destruirlo. Y la otra nación entendía que eso era una violación del tratado o el convenio que se había estipulado. Dice, este último acto anulaba el tratado y recuerda las acciones de Moisés en Éxodo 32:19, que está dentro de esta porción, que es cuando Moisés baja del monte y ve que el pueblo se ha desenfrenado y ha hecho un ídolo y lo está adorando. Moisés rompe las tablas del convenio porque eso es lo que ha hecho, dándole a demostrar al pueblo de Israel que ellos han roto el convenio y que ahora viene castigo sobre ellos. Entonces, los convenios del Antiguo Medio Oriente se hacían, tenía un preámbulo que mencionaba lo que eran los reyes, los títulos y lo que ellos habían hecho por la nación. El prólogo histórico, que previa de la relación entre las partes del tratado, las estipulaciones impuestas al vasallo por el rey Tita y los pagos que debían darle, tributos y cosas así. Después la disposición de la tablilla del tratado en el templo. Todo esto nosotros lo vemos en el libro de Éxodo y Levíticos. Vamos a ver todo esto. Y la lista de testigos divinos.
que nombraba las deidades de ambos reyes, que sirvieron como testigos en los juramentos del tratado, y las maldiciones y bendiciones. Pues me digo, esto lo vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio. La Biblia, el mandamiento, nos dice que no debemos hacer pacto con ellos ni con sus dioses. O sea que al ellos estar haciendo pacto con otra nación y jurar lealtad, aunque están jurando, aunque juren por el Dios de Israel, están jurando con otra deidad que realmente no tiene palabra, no puede hablar, no puede tomar decisiones, ni nada, no existe, simplemente un ídolo que ha sido hecho. Entonces, la prohibición es no hacer pacto con ellos ni con sus dioses. Éxodos 34. Dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido a la tierra, donde vas a entrar para poseerla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, los heteos, los gergeseos, los amoreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. Esta era la misión de Israel, destruirlos por completo. No debía hacer alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. ¿Por qué a veces? Eso es Levíticos, perdón, Deuteronomio 7, 1 y 2? A veces yo me he hecho la pregunta, ¿por qué es que Dios fue tan tajante y fue tan exigente con este mandamiento? Destruir por completo las 7 naciones cananeas y no hacer alianza con ellos. Cuando nosotros estudiamos lo que era las, las deidades, lo que hacían ellos, este libro que tengo acá, muy interesante, Canaán, Israel en antigüedad, nos muestra una historia de lo que estaba pasando y lo que ellos hacían, el comportamiento de ellos y todo cómo ellos hacían los sacrificios a las deidades. Nosotros sabemos que inclusive dentro de la historia de Israel, hubieron muchas veces que Israel inclusive sacrificó ídolos, los quemó a Moloch en el Ben Hinnom, en el valle de Hinnom, y, y allí tenía una estatua. Entonces, nosotros vemos que Israel muchas veces cuando se fue detrás de los dioses, de otros dioses, cometió muchos actos que, que eran abominables para Dios. Cuando nosotros estudiamos la historia de Canaán y los que moraban dentro de estas 7 naciones que están acá, nos damos cuenta que la forma de ellos tratar con esas deidades era abominable. Ellos hacían sexo ritual, mataban los niños y los sacrificios como los hacía. La forma de ellos exigir, porque realmente las deidades exigían tanto que realmente oprimían al pueblo, porque el pueblo no sabía cómo mantener las deidades contentas. Entonces, para ellos mantener las deidades contentas, ellos tenían que hacer todo tipo de sacrificios. Lo vemos en la Haftarah de esta semana, con los Baales que estaban en el Monte Carmelo y se están cortando y tirando, sacándose sangre para complacer a su deidad para que pudiera venir y encender el fuego. Entonces, cuando nosotros estudiamos la forma de adoración a estas deidades, vemos que era simplemente abominable para Dios y era opresiva. Entonces Dios le dijo que los tenía que destruir por completo y no podía hacer alianza contra ellos, ni podía apiadarse de ellos. La palabra que aparece acá es la palabra Brit, es la palabra Brit, que son tratados, convenio, dice tratado, convenio, alianzas, pacto perpetuo, va a comprometerse, compromisos o acuerdos. Nosotros vamos al libro de Josué y nos vamos a dar cuenta que inmediatamente cuando entraron ellos a la tierra, lo que Dios le dijo que no hicieran fue lo que el pueblo hizo. Nosotros vemos que que Josué, por un error, hicieron un trato. Dice, eh, cuando los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que Josué había hecho en Jericó y Ai, ellos también usaron de astucia y fueron con embajadores.
y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos y odres de vino viejo, rotos y remendados, y sandalias gastadas y remendadas en sus pies, vestidos viejos sobre sí, y todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. Vieron a Josué al campamento, vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él, a los hombres de Israel, hemos venido de un país lejano, haced pues pacto con nosotros. Y los hombres de Israel dijeron a los hebeos, quizás habitáis en nuestra tierra, ¿cómo pues haremos pacto con vosotros? Respondieron ellos a Josué, somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois? ¿Y de dónde venís? Le dijeron, tus siervos han venido a un país muy lejos, a causa de la fama del Señor tu Dios, hemos oído hablar de él, de todo lo que hizo en Egipto. Josué 9, 3 al 9. Entonces, nosotros sabemos que los gabonitas trataron, ellos, bueno, no trataron, engañaron a Josué y a los líderes. Ellos terminaron haciendo un pacto con los gabonitas y este pacto ellos no podían romperlo porque ellos habían hecho una alianza y habían jurado. Nos dice en el libro de Josué 9:14, nos dice que los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron el consejo del Señor. Josué hizo pacto con ellos y celebró pacto. Cuando nosotros vemos esta palabra que celebró, vamos a entender que es una palabra que ellos están haciendo. Eh, Josué hizo paz con ellos y celebró. Vamos a ver qué dice acá. Dice, make a covenant. Ajá. Cortar, derribar, hicieron, tallada, destruida, destruirlos, cortar, hizo. O sea, nosotros sabemos que ellos hicieron cuando está hablando de cut, está hablando de cortar un pacto con ellos. Entonces, cuando eh, nosotros vemos que ellos hicieron un pacto con ellos y hubo un tipo de intercambios para hacer este pacto. Entonces, ahí ya ellos empezaron a romper lo que Dios le había dicho, de no hacer pacto con las demás naciones. Nosotros sabemos que los gabonitas luego se dedicaron a lo que era traer la madera y el agua para el campamento, pero aún así terminaron haciendo un pacto que no debían hacer con ellos. Si vamos al libro de Josué, 9:18 al 21, dice que los hijos de Israel no los mataron porque los jefes de la congregación le habían jurado por el Señor, habían hecho un, un oath, un juramento, y Dios estaba de por medio, Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los jefes, pero todos los jefes dijeron a la congregación, nosotros les hemos jurado por el Señor Dios de Israel, y ahora no podemos tocarlo. Recuerde, el juramento del antiguo Medio Oriente era tan importante la palabra de una persona que el juramento no se podía romper, porque habían estipulaciones de bendiciones y maldiciones por romper el juramento. Aquí mismo nos lo va a decir. Dice, le hemos jurado y ahora no puedo tocarlos. Esto es lo que haremos con ellos, los dejaremos vivir para que no venga sobre nosotros la ira por el juramento que le hemos hecho. Entonces ellos entendían que cuando se hacía un juramento, ellos habían jurado por el Dios de Israel, ellos no podían cambiar el juramento o romperlo, porque entonces Dios mismo les iba a dejar saber que estaban mal, porque habían hecho un juramento. Y los jefes le dijeron dejarlo vivir, y fueron leñadores y aguadores para toda la congregación, tal como los jefes le habían dicho. Aquí es donde nosotros vemos que Israel hizo un pacto, lo que Dios le dijo que no hiciera. De aquí vamos a seguir viendo en el libro de jueces, en lo que son los profetas, cómo Israel empezó a hacer alianzas con naciones que eran paganas, naciones que Dios le había dicho que no hicieran alianza. Mientras Israel debía depender de Dios, buscaba la fortaleza, la protección de naciones, de seres humanos y deidades que realmente no eran Dios, eran simplemente ídolos hechos por mano de hombre. Ellos buscaban esa protección en vez de ir a Dios que los iba a proteger y le había prometido que los iba a proteger y los iba a defender.
y Dios les había probado que él había hecho esto en el pasado, porque dice, siempre recuerda que los sacó de Egipto con mano fuerte, siempre les decía cómo él los había protegido, los había cuidado en el desierto. Pero la generación que vino después de Josué y los ancianos se olvidaron de que Dios era el que los protegía, Dios era el que los guiaba, Dios era el que velaba por ellos. Y empezaron a hacer cosas que involucraba a ellos a hacer pactos con otras naciones. Claro, al desviarse de Dios, no tenían esa protección de Dios. Entonces tenían que hacer pactos, se veían en un tipo de desprotección porque no tenían a Dios del lado de ellos. Pero claro, porque ellos se habían ido tras las de otras deidades y se habían corrompido. Dice Josué 1:5, cuando el Señor perdón, estoy leyendo Jueces 2:18. Dice, cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de manos de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos. La clave, gemidos. Recuerde que Israel hizo un gemido cuando estaba en Egipto a causa de los que lo oprimían y afligían. Y Dios escuchó sus gemidos y los liberó. Y cada vez que Israel hacía un gemido y se acordaba, Dios le iba a su rescate, pero siempre le decía que volviera a él y cambiara su forma de hacer las cosas. Dice, pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y dijo, por cuanto esta nación ha quebrantado el pacto que ordené a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino al Señor y andan en él como lo hicieron sus padres. Así pues, el Señor permitió que aquellas naciones se quedaran allí sin expulsarlas enseguida y no las entregó en manos de Josué. Entonces Dios dejó estas naciones para que fueran una prueba para Israel de su lealtad. Israel ahora tenía que probar su lealtad mediante viviendo dentro de estas naciones o en medio de estas naciones y para probar su lealtad con Dios. Dice, y los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, los heteos, los amoreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Tomaron para sí sus hijas por mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Jueces 3, 5 y 6. Entonces, Dios le había dicho a ellos que no hicieran pacto con las naciones. De hecho, este mandamiento sigue en la actualidad. Nosotros no debemos hacer pacto con ninguna persona que no sirva al Dios de Israel, por dos razones. Primero, porque esa persona no tiene temor al Dios de Israel. Y segundo, porque la lealtad de esa persona no es al Dios de Israel. Entonces, si no tiene lealtad al Dios de Israel ni le tiene temor, ¿cuánto menos temor le va a tener a una persona que es un ser humano, un mortal? Entonces, es algo que muchas veces ocurre. Otra cosa que es parte de este mandamiento que está hablando acá es eh, no comer, dice, eh, Hassan impuso la prohibición sobre todo, ok. La Torá prohíbe beber vino que sea usado para la adoración de ídolos. Esto es importante porque hay veces que, hay veces que nosotros o bueno, perdón, hay veces que cuando una persona va a ciertos tipos de fiestas, las bebidas o las comidas que se hacen son en honor o es un tipo de sacrificio a ciertos ídolos. Por ejemplo, si nosotros estudiamos lo que es las fiestas paganas, lo que es la Navidad, lo que es otros tipos de nuevo año nuevo y otros tipos de festividades del mundo, nos damos cuenta que siempre hay una comida en común. La mayoría de los tiempos que hay una festividad de estas paganas, tiene que ver con, hay una comida que vincula estas festividades. Si nosotros estudiamos de dónde salen estas festividades, nos damos cuenta que todas tienen una raíz en algo pagano que se hacía a muchos años atrás, en Roma, en Grecia, tiene una raíz en lo que es el grecorromano, el sincretismo.
Entonces, si una persona va a estas fiestas y está comiendo, aunque no participe de la fiesta, o simplemente vaya y coma con la persona, está haciendo está comiendo una comida que ha sido dedicada a cierto propósito. Es un tipo de comida ceremonial, un tipo de comida que va con lo que tiene que ver la adoración a los ídolos, porque nosotros sabemos que, por ejemplo, una persona que pone un tipo de árbol para el tiempo de Navidad. Sabemos que eso representa un tipo de ídolo en la escritura y en el antiguo Medio Oriente. Entonces, dice la Torah dice que no pongas un árbol, un ashera, en tu lugar, porque es un tipo de adoración. Entonces, muchas veces esto va combinado de una comida ceremonial. Esta comida está vinculada con la idolatría. Entonces, eh, es importante que nosotros cuando vamos a visitar inclusive familiares, que tengamos mucho cuidado si la persona no observa Torah o no está guardando Torah, no es que no se vaya a visitar la familia. Simplemente cuando se está haciendo estos tipos de fiestas, hay que tener mucho cuidado qué se come y qué no se come. En lo personal, yo no participo en esos tipos de comidas porque está relacionado con lo que es la adoración a ídolos. Igualmente, ciertos lugares donde se va a comer. Hay ciertos restaurantes que ellos ponen una imagen y dedican la comida a ese ídolo. Y son lugares que realmente no se debe ir a comer por la razón que esa comida ha sido ya dedicada a un ídolo específico. El último mandamiento, no, dos mandamientos más tiene esta porción. Mandamiento 112 que dice, en tiempo de arado y cosecha descansarán. Está hablando de los años Shemitah. Dice, es un mandamiento cesar el trabajo de la tierra en Israel, dejándola en barbecho cada 7 años, el Shemitah. Los judíos que residen en Eretz Israel se les prohíbe plantar, sembrar, podar o cosechar, así como las labores relacionadas con la mejora de la tierra para producir. Este mandamiento es un poco extensivo. Tal vez algún día voy a grabar un video solamente de lo que es el año Shemitah, porque había que dejar descansar las tierras y había cierto procedimiento que se hacía. Recuerda que los años Shemitah solamente los podía declarar el Beit Din, el Sanhedrin, en el templo. Entonces, hoy día nadie puede declarar un año Shemitah porque no existe un cuerpo judicial que pueda hacerlo. Eh, Mandamiento 113 dice, no cocinarás un cabrito en la leche de su madre. Dice, está prohibido comer carne y leche cocida juntas. Esta prohibición es diferente a otros alimentos prohibidos porque incluso si uno no se beneficia de él mientras lo come, es responsable. Dice, según la Torah, la prohibición de la carne y la leche se aplica solo a carne de un animal doméstico limpio permitido. Sin embargo, Hazal prohibió incluso la carne de un animal doméstico inmundo prohibido, un animal salvaje y cualquier ave como restricción protectora para que la gente no confunda una carne con otra, ya que su carne es similar. Em, este mandamiento tiene que ver con lo que es un tipo de rituales al inframundo que se hacían y de adoración. Y todavía sigo buscando información sobre este mandamiento, alguna información, pero el contexto tiene que ver con lo que era eh, un tipo de adoración al inframundo. Esos son los mandamientos eh, de esta porción, de esta semana. La próxima semana tiene solamente un mandamiento. Lo puedo cubrir la próxima semana y tal vez puedo cubrir uno de la otra porción, pero esos son los mandamientos de esta semana. La mayoría de estos mandamientos están relacionados, algunos están relacionados con el Beit Din, perdón, con el Beit HaMikdash, y otros están conectados con algunas cosas del diario vivir de las personas, por ejemplo, el de no mezclar la leche con el cabrito de su madre, y medio shekel está relacionado con el Beit Din porque se da, perdón, con el Beit HaMikdash, pues se da en el Beit HaMikdash, pero es la gente la que tiene que traer el medio shekel. Espero que este video de un poco de la explicación de los mandamientos sea de bendición. Realmente yo creo que todos los años los mandamientos se aprende algo nuevo y se aclara más nuestro entendimiento en relación al mandamiento. Todos los años hay que seguirlo estudiando para poder
refrescar nuestra mente y obtener más conocimiento sobre el mandamiento para poderlo poner en práctica. Y creo que cada año que estudiamos vamos a entender mejor cómo nosotros podemos servir mejor a nuestro rey y cómo podemos ser más obedientes a su palabra. Espero que sea de bendición y si quiere más información puede ir a nuestra página mamarajel.org y allá tenemos inclusive, vamos a tener el PDF de esta clase. Shalom.